Parashá se titula Bealohat y quiere decir cuando enciendas. Es la número 36 del ciclo y la encontramos en número 8 del versículo 1 a el capítulo 12, versículo 16. Hay una cantidad de pasajes que vamos a estudiar, no podemos estudiarlo todo, pero ustedes siempre yo les recuerdo cuáles son los puntos a tocar para que usted, si más adelante quiere repasarlo en su casa, lo puede hacer. Lo primero es que Aarón es mandado a encender las velas de la menorá. Lo segundo es que Dios instituye una segunda Pascua. Le da la oportunidad al pueblo de celebrar la Pascua a aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacerlo en la primera fiesta. Lo tercero es que Dios instruye a Moisés sobre el procedimiento para los viajes. Le explica cómo tiene que ser el viaje del pueblo de Israel por el desierto. Y no podía faltar las quejas de las personas. Allí también en esta parashá vamos a encontrar la insatisfacción del pueblo por el maná. Ya estaban cansados de comer el maná, querían carne. Y luego tenemos que Dios designa 70 ancianos, precisamente por la queja de Moisés. Moisés dice, estoy ya cansado con el pueblo. Entonces Dios decide asignar 70 ancianos para que le colaboren en el trabajo. Y finalmente entonces encontramos la queja de Miriam. Aquí hay dos quejas. Una queja, el pueblo en general, y una queja personal de Miriam y Aarón. Porque Moisés se había casado con una mujer y aparentemente, según lo que se tiene entendido, ella no estaba juntamente con Moisés durante el recorrido. Parece que estaba en la tierra de Medián. Bien, entonces a raíz de esto ellas murmuran y entonces el Eterno se enoja con Aarón y con Miriam. Bien, entonces vamos a comenzar y vamos a hacer la primera enseñanza y vamos a hablar de lo que Dios le encomienda a Aarón. Dios le encomienda a Aarón encender las lámparas. El Midrash dice que cuando los hijos de Israel presentaron sus ofrendas, sus sacrificios, para la inauguración del Mizcán o del tabernáculo, Aarón y la tribu de Leví no participaron de esto. Y dice que Aarón se entristeció. Él estaba muy triste porque él no pudo entregar ningún sacrificio para el tabernáculo. Me llama mucho la atención porque aquí vemos un pueblo que se esmera por entregar, por dar. Y se entristece porque no tiene la oportunidad de dar. Algunas veces hay personas que se entristecen porque le piden que dé. Pero aquí vemos lo contrario. Está triste porque no puede dar o no pudo dar. Entonces Dios, en vista de esta situación, como Él conoce los corazones, le dice a Moisés, ¿sabes qué? Dile a Aarón que no se preocupe. Dile a Aarón que yo tengo para él un mejor sacrificio, el cual él me va a traer. Y el sacrificio que él me va a traer, que es más valioso que cualquier otro, es que él venga y encienda las lámparas de la menorá. Ese era el trabajo de Aarón. Aunque la orden era que tanto Aarón como sus hijos podían encender las lámparas, el Midrash dice que Aarón, mientras vivió, él personalmente quiso hacerlo. Cuando él entendió lo importante y lo grandioso que era el trabajo que Dios le había designado, él decidió hacerlo personal. Él dijo, yo personalmente lo voy a hacer. Así que él entraba y él era el que siempre encendía las lámparas.
nosotros sabemos que la menorá o la lámpara representaba ¿qué cosa? La palabra del Eterno. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que lo que Aarón le entregaron, o lo que le entregaron a Aarón, fue la responsabilidad más grande que debe de tener un hijo de Dios. Y es llevar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, para el mundo o para el pueblo que está en tinieblas, para aquel que necesita una lámpara para poder llegar a la salvación. Cuando nosotros miramos, esto lo hemos estudiado antes, en qué posición estaba la lámpara dentro del lugar santo, nos damos cuenta que ella estaba en la segunda recámara, no estaba en el lugar santísimo, y de alguna manera, esa lámpara allí estaba indicando o estaba alumbrando hacia el lugar santísimo. Le permitía a Aarón o a los sacerdotes, ¿verdad?, distinguir el camino que podía entrar a la cortina del lugar santísimo, o que los conducía a la cortina del lugar santísimo. Dios no necesita lámparas. Él no necesita ser alumbrado. Y esta es una de las razones por la cual la lámpara no estaba para alumbrar el lugar santísimo, sino para alumbrar el camino que iba a conducir al lugar santísimo. En otras palabras, la lámpara debe de estar siempre alumbrando hacia el pueblo. Cuando nosotros vemos que el Mesías dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, y nadie viene al Padre sino por mí, se refiere precisamente a que Él traía esa palabra que guiaba al hombre hacia el lugar santísimo, hacia la misma presencia de Dios. Porque ahí estaba representado en el tabernáculo, la lámpara que alumbraba el camino, porque el tabernáculo estaba totalmente cerrado, no tenía ventanas, era un lugar completamente oscuro, esmético totalmente. Entonces lo único que alumbraba ese lugar era la lámpara. Podemos aprender de esto, hermanos, que así está el mundo. El mundo está como ese tabernáculo, cerrado totalmente, en una oscuridad total. Y aunque nosotros vemos el cielo y miramos el sol y hay claridad, hay una densa tiniebla sobre la humanidad que le impide ver la verdad. Y lo único, hermanos, que nos va a alumbrar para nosotros llegar a la presencia divina, o para llegar al Padre, o para conocer o llegar a la vida eterna, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la única que nos va a mostrar la verdad y que nos puede llevar a la salvación. Bien, más allá de esto, hermanos, en una ocasión el Mesías le dijo a sus contemporáneos que ellos eran, ¿qué cosa? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son los que tienen la responsabilidad de alumbrar al mundo. Pablo lo va a decir de esta manera. ¿Qué ventaja tiene el judío? Mucha, por supuesto, porque a ellos se les ha confiado la palabra de Dios. A ellos se les entregó la palabra de Dios, y esa palabra que se le entregó a Israel no era para ser guardada y para ser escondida. Ciertamente ellos tienen un cuidado tremendo con guardar las escrituras. De hecho, ellos siempre tienen en las sinagogas, en la parte del fondo, una vitrina muy hermosa, y tienen los rollos y allí lo guardan y tratan la Torá con un cuidado tremendo. Pero no es para que se quede precisamente guardada allí en el armario. La palabra debe ser, ¿qué cosa? Predicada. La palabra se le entregó a Israel para que la predicara. No siempre fue así, y este es el reclamo del Mesías.
De allí nosotros vemos, hermanos, que Dios le da una orden exclusiva a Pablo y dice, es necesario que esto salga de las fronteras. Ya no se va a limitar aquí al pueblo de Israel, sino que tiene que difundirse por todo el mundo. Y vemos ese interés de Pablo por llegar a todos los rincones de Europa y de llevar el mensaje de salvación que él había recibido de parte de Dios. La menorá, que es la lámpara, hoy en día no tenemos templo. Hoy en día no puede alumbrar. Aunque en Israel se tiene una menorá. Si usted va a Israel la va a encontrar allá. Esa menorá no está alumbrando en estos momentos. La menorá que Dios está usando son los salvados. Y cada uno de nosotros hemos sido transformados en una lámpara. Una lámpara que debemos recibir el aceite o la unción de Dios para transmitir el mensaje conforme a la voluntad del Eterno, para predicar lo que verdaderamente Dios quiere que se predique. No decir cualquier cosa, hermanos. De allí la necesidad de nosotros estudiar, escudriñar las Escrituras, investigar, para que cuando uno vaya a traer un mensaje, entonces lo dé correctamente. Que sea un mensaje que traiga bendición, que traiga crecimiento espiritual y que no traiga confusión. Debemos de recordar que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios ¿de qué? De paz. Cuando usted oye un mensaje y usted queda confundido con ese mensaje, lógicamente que eso no puede venir de parte de Dios. Cuando usted le predican algo y usted siente que no logró entender con claridad y que hay en ese mensaje hay parte de él que usted no comprende y que no le hace clic o no logra compaginar lo que está diciendo el mensaje con lo que dice la palabra de Dios, entonces usted, hermano, queda confundido y queda con inquietudes. Pero cuando uno expone la palabra de Dios y la explica de la manera como Dios quiere que se explique, entonces la persona la entiende. Y ahora uno dice, claro, ahora entiendo. Porque sencillamente el mensaje viene de parte de Dios. Generalmente nosotros que venimos de las iglesias católicas y cristianas, oíamos ciertos mensajes y nos quedábamos pensando y decíamos, hay algo aquí que no me cuadra. El sacrificio de Aarón era superior al sacrificio que habían ofrecido los restos o el resto de los hijos de Israel, porque era el sacrificio de encender la lámpara. Una de las cosas que tenemos que entender, que no solamente al Mesías se le llamó la luz del mundo, se le llamó también a Israel. Israel fue titulado la luz del mundo. Te he puesto como luz a las naciones, refiriéndose al pueblo de Israel. El mejor sacrificio que nosotros podemos hacer, mis hermanos, es convertirnos en una lámpara viviente. No hay nada mejor, no hay mejor regalo para Dios que cada uno de nosotros nos convirtamos en una menorá. Que nos santifiquemos para Dios y que nosotros podamos ser la voz de Dios. Podamos llevar ese mensaje que la gente necesita. ¿Por qué? Porque realmente, como ya explicamos antes, el mundo está bajo tinieblas. Las personas no pueden mirar las cosas. A pesar de tanta información, a pesar que tienen el teléfono, a pesar que tienen el internet, y pueden ver tantas cosas hoy en día. Hoy en día usted puede traer la información que quiera, el mundo continúa en tinieblas. Y lo único que va a alumbrar el alma de esa persona es la palabra de Dios. Bien, el segundo pasaje que tenemos es el pasaje de la proclamación de una segunda Pascua. ¿Por qué se llevó
a este mandamiento? ¿Por qué Dios determina hacer una segunda Pascua? Le voy a explicar qué fue lo que sucedió. La primera vez que los hijos de Israel celebraron la Pascua en el desierto, hubo una situación con unos hombres que llevaban el ataúd de José. Recordemos que una de las peticiones, una de las últimas peticiones de José fue que su cuerpo fuera llevado, o que sus restos fueran llevados fuera de Egipto. Así que estos hombres fueron encargados exclusivamente para llevar precisamente el ataúd con los restos de José, con las cenizas de José. Entonces, como ellos estaban en contacto con un muerto, ellos no pudieron celebrar la Pascua. Entonces ellos fueron donde Moisés y le dijeron a Moisés que ellos realmente quisieran hacerlo, y que si hay la posibilidad de que una persona de ellos se santifique y que esa persona, digamos, los represente a ellos para que ellos puedan participar también del sacrificio que habían que ofrecer en la Pascua. Entonces, hermanos, mire, esto es interesante porque volvemos otra vez a tocar lo mismo. Aquí hay un pueblo que está interesado, que cuando no puede hacer algo va y dice, no, yo quiero hacer. Hermanos, ¿cómo tenemos que aprender nosotros de este pueblo? Entonces, en vista de que ellos tienen ese interés por celebrar la Pascua y no pueden hacerlo porque ellos estaban en contacto con un cadáver o con un muerto en este caso, entonces Dios, hermano, mira el corazón de estas personas y le dice, no se preocupen, ustedes van a tener la oportunidad de celebrarlo en otra fecha. De allí, hermanos, es que nosotros vamos a encontrar algunas confusiones en el Nuevo Testamento cuando vemos que el Mesías está celebrando la Pascua, que otras personas no la están celebrando. Esa es una de las razones por las cuales allí no hay claridad. ¿Por qué? Porque las personas que no lo podían celebrar en el día determinado, entonces se escogía otro día donde ellos podían hacerlo. ¿Qué nosotros aprendemos de esto? Primeramente, que cuando Dios mira un corazón con el deseo de dar, Dios puede cambiar los tiempos. Esta gente quería dar. Y había un mandato. Y el mandato era celebrar una sola vez la Pascua. Pero como Dios miró el corazón de estas personas que querían dar, ¿qué hizo Dios? Cambió los tiempos. En otras palabras, mis hermanos, no hay excusa para no dar. No hay excusa para no dar. Yo creo que una de las cosas que nos cuesta a nosotros es dar. Y yo cuando hablo de dar, hermano, no me refiero, hermanos, a dar dinero, porque hay personas que piensan que cuando se les dice dar, están hablando de dinero. No. Déjenme decirles que hay cosas más valiosas que el dinero. El tiempo. De hecho, los americanos dicen que el tiempo es oro. El tiempo es oro. Usted no tiene dinero, pues usted puede dar su tiempo. No necesariamente dinero tiene que dar. No hay excusas para no dar. Yo siempre digo, hermano, si usted no tiene dinero, usted tiene dos manos. Usted tiene salud. Y usted puede llegar y decir, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Entonces, de esta porción de la palabra aprendemos que Dios puede cambiar los tiempos. Dios miró el corazón de esta gente y dijo, no, no es justo que ellos se queden sin Pascua. Y yo les voy a dar otro día para que la celebren. A partir de ese momento se estableció para el pueblo de Israel que la única fiesta de todas las fiestas del Eterno que se celebra o que tiene la oportunidad de celebrarse en otro día es la Pascua. También aprendemos otra cosa. Si Dios cambió los tiempos y le dio la oportunidad al pueblo de Israel de celebrar la Pascua en otra fecha, en caso de que esa persona no la pudiera celebrar por alguna razón, el jueves estuvimos hablando de que habían algunas razones por las cuales las personas
no podían celebrar la Pascua. Probablemente el cordero no estaba de acuerdo, no estaba en las condiciones apropiadas para ser sacrificado. La luna no había aparecido en el tiempo que las personas habían, testificado. Había mucha lluvia. Por todas esas razones, entonces podía variar el día de la Pascua. Y esta es la razón por la cual Dios determina también que debería de haber otra Pascua, o debería de haber una nueva oportunidad para la Pascua. Pero aparte de que Dios miró el corazón de las personas y quiso cambiar o quiso darle una nueva oportunidad para celebrar la Pascua, vemos la importancia de la Pascua para Dios, o la importancia que tiene la Pascua para el pueblo de Dios. Una de las cosas que nosotros miramos dentro de la iglesia tradicional es que ellos celebran la Pascua en un día distinto. Si la Pascua es una fecha tan sagrada, es una fecha tan importante al punto que Dios determinó que si una persona no podía celebrarla por alguna razón de peso, se le daba una nueva oportunidad. ¿Por qué el pueblo, que supuestamente se hace llamar ahora el pueblo de Dios, no celebra la Pascua en el día correcto? Entonces eso, hermanos, nos abre una ventana de preguntas. Y nos podemos ver claramente que realmente no le dan la importancia que tiene la celebración de la Pascua. Es el día más sagrado para los judíos. ¿Por qué? Porque la Pascua representa libertad. Para el pueblo judío representa ¿qué cosa? La salida de Egipto. Ellos eran esclavos en Egipto y Dios con mano fuerte y poderosa los sacó de allá. Pero más allá de eso, la Pascua representa libertad del pecado. Y tanto para Israel como para aquellos que reciben la fe del pueblo de Israel, debe de ser una fecha solemne. Agradecerle a Dios que nuestros pecados fueron perdonados y que ya ahora no somos esclavos del pecado ni del sistema del mundo, sino que ahora somos miembros de la familia de Dios y por tanto somos libres. Aleluya. Entonces, hermanos, esa fecha debe de ser bien importante para el creyente. Y la iglesia tradicional, o lo que se conoce como la iglesia católica, y todas sus hijas deberían de poner atención en el día que se celebra la Pascua. Siempre hay la excusa, cualquier día es igual. Lo mismo sucede con las personas que uno les habla acerca de congregarse el sábado. Cualquier día es bueno para celebrar, para adorar a Dios y para estudiar la palabra. Es más, yo lo hago todos los días, dicen algunas personas. Bueno, ese que lo hace todos los días, no sé cómo lo hace, porque no puede tener familia, no tiene trabajo, no sé. Probablemente se dedica solo a estudiar. No puede, eso de decir que lo hace todos los días es un poquito exagerado. Entonces, los días para Dios son importantes. Los días para Dios son importantes. Él determina la fecha. De igual manera que cuando usted recibe una citación para la corte, si usted no va ese día, ¿qué sucede? El abogado tiene que presentarse con una buena excusa, porque entonces el juez puede tomar acciones legales contra usted. Dios determinó el sábado para reunirse con su pueblo. Es el día que Él habla a su pueblo. Es el día que el pueblo debe estar allí. Claro, hay excepciones. Si usted está enfermo, usted tiene una buena excusa. Si usted tiene que curar a alguien, porque generalmente siempre las personas utilizan ese versículo, es que Cristo sanó el sábado. Bueno, si usted de verdad puede sanar a alguien el sábado, usted está en una buena excusa. Pero si esa persona a quien usted va a sanar puede esperar un poquito, usted va, recibe la palabra, se alimenta y luego, después que salga del servicio, usted va y sana a la persona. En el judaísmo, hermanos, los médicos tienen permiso a andar con celulares los sábados y recibir llamadas.
Porque en el judaísmo está primero la vida que el sábado. Y el Mesías lo dijo claramente: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Pero eso es el médico. Pero el problema es que la gente no coge el sábado para ir a sanar a nadie o para visitar en los hospitales, sino lo cogen para comenzar a celebrar y hacer un montón de cosas que no tienen que hacerlo el día sábados o en el Shabbat. Terminamos esta sección con ese mensaje que dice: es mejor dar que recibir.